Muchas gracias por permanecer en la sintonía. Ya estamos de vuelta con ustedes. Muchas gracias por esperarnos. Hoy vamos a hablar sobre crimen organizado y es por eso que nos acompaña aquí en nuestros estudios Pilar Lizana Terazano. Ella es consultora en crimen organizado y seguridad de interior, también miembro de Golpe Consulting, para conversar de este tema que es interesantísimo, un tema que es muy vigente y especialmente aquí en el norte de nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. ¿Cómo estamos en relación al resto del país? Porque, bueno, nosotros vemos siempre los titulares, nosotros llevamos muchas veces titulares acá en la prensa, que tenemos tráfico de droga, decomisos extraordinarios, muy grandes, tenemos trata de personas, en fin, tenemos ya una estructura organizada en cuanto al crimen. ¿Cómo estamos acá en el norte? Bueno, más que en el norte, yo te diría que estamos mal en comparación al país, a Chile. Porque si lo miramos en la región, por supuesto que nuestros indicadores son superiores a los de los otros países. Ajá. Pero la verdad es que en comparación al Chile de hace 10 años, estamos empeorando y empeorando muy rápido. Wow. En el caso del norte en particular, el norte esto ya lo vive, lo vivió primero, llegó primero, porque el norte es la puerta de entrada a este tipo de criminalidad. El problema es que está llegando recién ahora a Santiago, y recién ahora los tomadores de decisión están analizando en temas, se están dando cuenta de la profundidad del problema, cuando ya en el norte esto lo vienen viviendo de hace 10 años nuevamente atrás. Somos víctimas del centralismo, ¿ya? O sea, cuando le afecta a Santiago, le afecta a la zona central, y ahí empezamos a mirar. De todas maneras, sí, de todas maneras, y lamentablemente es así porque vive el 40% de la población en Santiago. La toma de decisiones se hace desde Santiago, no tenemos un país descentralizado y eso también es una barrera cuando tenemos que enfrentar este tipo de amenazas. ¿Qué rol juega Bolivia, Perú, en relación a los países vecinos, en relación al crimen organizado? ¿Se está traspasando estos países a Chile? Mira, en general todos los países de América Latina juegan un rol importante. Y si miramos en particular Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, México, estamos hablando de países en donde nacen grupos importantes de narcotráfico y crimen organizado, estamos hablando de países productores de droga y además de todo eso estamos hablando de infraestructura y cadenas logísticas que son muy útiles para el comercio legal, pero que son igualmente útiles para el comercio ilegal, porque al final lo que pasa con esto es que esto es un negocio. El que se dedica a la droga, al tráfico de personas, al tráfico de armas, es porque está vendiendo un servicio o un producto y funciona igual como si estuviéramos en el mundo legal, solamente que aquí no se aplica ninguna norma, ninguna ley y tampoco se aplica ninguna nacionalidad ni delimitación de territorio. Ellos operan a través de los territorios, a través de las fronteras y van a ir ahí a ese lugar que tiene las oportunidades que ellos necesitan para ese negocio. Para el crimen organizado, ¿Chile es una buena zona para hacer negocio o este es el trampolín para salir a otras partes? La verdad es que por mucho tiempo Chile fue un país de tránsito y eso lo vimos y lo conocemos. Ahora se está transformando en consumidor importante, pero la verdad es que en este momento Chile está teniendo algo que el crimen organizado necesita. ¿Por qué? Porque si miramos la cocaína, que es una de las drogas que más dinero genera, la demanda mundial se ha movido un poco y hoy día donde más se está pagando por un kilo de coca es en Asia y en Oceanía. Se paga alrededor de $150.000 por un kilo que en Colombia cuesta 2.000. Entonces necesitamos infraestructura portuaria para llegar a ese lugar. Y quien mira al Pacífico es Chile. Entonces, en ese sentido, por supuesto que los puertos y las caletas son relevantes. Las carreteras también, porque finalmente Chile está unido por una sola ruta que es la Ruta 5. Y esa misma ruta nos lleva a todos esos puertos y esas caletas que necesitamos. Por eso estamos empezando a ver todas estas tomas de terreno cerca de la frontera que se transforman en enclaves criminales, porque ahí no entra el Estado, entonces tenemos un manto de oscuridad desde donde yo puedo operar. Y como ellos ya se instalaron acá porque están ocupando esa infraestructura y están ocupando otra cosa que de repente no la miramos mucho, que es la imagen país. Chile tiene una muy buena imagen país, por el momento. Por el momento, Y si lo comparamos con Colombia o con México, con puertos como Manzanillo o Buenaventura, que ya se sabe que existe control territorial de grupos criminales, que se sabe que desde ahí sale la droga, van a ir a buscar a ese país donde baje las posibilidades de fiscalización. Y eso lo hace la imagen país de Chile también. Seguramente has escuchado hablar del corredor bioceánico. Sí. Ya, bueno. Todo el mundo está muy expectante por este corredor bioceánico que puede salir muy pronto y eso viene adosado con la criminalidad.
Porque vamos a tener un corredor directo desde el Atlántico hacia el Pacífico y lo que tú decías, la salida hacia el Asia. Sí, y ahí tenemos cosas súper relevantes y súper preocupantes, porque finalmente el corredor bioceánico es un eslabón más de la cadena logística que se necesita para ese negocio y conecta a la región, que eso es sumamente relevante e importante. Pero conecta a Santos, que es un puerto en Brasil, donde se sabe que hay actividad criminal del primer comando de la capital, que es el grupo de narcotráfico más grande de Sudamérica. Está en 38 países, opera a través desde las cárceles y se preocupa de instalar gente en las cárceles y desde esas cárceles en otros países operar. O sea, el Tren de Aragua es un juego niño al lado de ellos. Es que hay una cosa ahí con el Tren de Aragua, porque investigaciones de importantes investigadores en universidades de Brasil, específicamente en la Universidad Fluminense, han llegado a la conclusión de que en el norte de Brasil, donde hay actividad del primer comando de la capital y del Tren de Aragua, se han generado especies de acuerdos entre los grupos. Entonces, ¿qué podría pasar en Chile si nosotros tenemos instalado el Tren de Aragua? Quizás el primer comando de la capital no necesita venir porque su brazo operativo sería el Tren de Aragua. Territorios. Exacto, porque lo que está pasando hoy día ya no son los carteles de antes, que era un solo líder y que había pelea entre carteles y era un solo negocio. Hoy día son líneas de negocio, células conectadas pero no tan conectadas, cosa que si cae una célula no cae la organización, y alianzas entre organizaciones criminales. Entonces, en el fondo, ese corredor, estamos recién en Santos, pero después pasamos a Paraguay, a la triple frontera. En Paraguay, el primer comando de la capital tiene una penetración importantísima en ese país. En el mundo privado, en el mundo público, ejerce control territorial y demás. Y de ahí nos vamos acercando y llegamos a Mejillones, Antofagasta y a los puertos chilenos. Entonces, finalmente, lo que este corredor puede hacer es acercar esa criminalidad hacia Chile, porque esa criminalidad, ese negocio ilegal, necesita de esa infraestructura. ¿Qué hace el Estado, el Ministerio Público, las policías para atajar esto que se viene? ¿Qué hace hoy? Porque hoy día, tú lo decías, está increciendo esto. ¿En qué estamos? Sí, mira, la verdad es que las policías y el Ministerio Público han demostrado que cuando trabajan juntos son bien eficientes en operaciones puntuales. Y eso está muy bien, pero necesitamos un paso más arriba. Necesitamos la voluntad política, necesitamos una estructura de Estado, porque en el fondo lo que te está pasando hoy día es que los funcionarios públicos en las distintas áreas, miramos servicios de impuestos internos, aduana, unidad de análisis financiero, PDI, carabineros, tienen claridad de lo que pasa, porque es su día a día. Pero cuando uno les pregunta, oye, pero si ustedes saben lo que está pasando, entienden y tienen las propuestas, ¿qué pasa? Es que necesitamos la voluntad política de que alguien diga para allá vamos y estas acciones vamos a tomar. Y ahí el problema se genera en el hecho de que hay que tomar la decisión de cuánto costo estoy dispuesto a asumir. Porque lo que pasa cuando uno decide combatir este tipo de criminalidad es que la criminalidad responde con armas pesadas y las bajas van a ser de lado a lado. La diferencia es que las bajas por parte de los grupos criminales son parte del negocio. Ellos lo tienen contabilizado, la vida es corta, así que hay que hacer dinero rápido. Y las bajas por parte del Estado duelen más. Y ahí alguien tiene que asumir esa responsabilidad, asumir ese costo y poner sobre la mesa su capital político. Melanie, desde tu vereda, desde la vereda de la investigación, de la vereda de la consultoría, en periodo de campaña, ya este año tenemos elecciones presidenciales, ¿existe la voluntad política? Es que quizás hoy día en periodo de campaña, en los debates, ¿no? En los periodos de campaña todos van a decir que tienen la voluntad política, pero otra cosa muy distinta es estar sentado en ese escritorio teniendo que tomar esa decisión y asumir, que fue un poco lo que pasó en Colombia con el expresidente Uribe, que dijo yo asumo el costo de la lucha contra la guerrilla. Y eso significó que le dio el apoyo a todas las instituciones para hacer lo que tenían que hacer. Entonces, y ese momento es un momento que uno tiene que estar solo, tomar esa decisión y seguir para adelante y no mirar para atrás. Nosotros tenemos una frontera muy grande y muy permeable. ¿Ya? Se ha propuesto, a propósito de voluntades políticas, yo estuve en un debate, en el debate presidencial pasado entre Kast y Boric, y ambos prometían de todo con la frontera. Hoy no ha resultado nada. Hay muchos intentos, pero no ha resultado nada. Seguimos teniendo esta frontera permeable con, yo te decía, a tono de broma, nuestra exportación no tradicional, la salida de vehículos que se roban en todo el país salen por acá. Trata de personas, el tráfico de droga, tráfico de cigarrillos, tráfico de armas. ¿Qué podemos hacer con nuestra frontera? Mira, primero hay que ser súper realista
y partir de la base de que hoy día en el mundo no existe un caso de éxito que haya terminado con el crimen organizado una vez que el crimen organizado se instaló. El mayor éxito es que esto quede en la esfera de la seguridad pública y eso quiere decir que tenemos el problema bajo control. Claro. Hoy día está saliendo un poquitito de la esfera de la seguridad pública y ahí es donde empezamos a conversar sobre otros instrumentos de poder del Estado. Y pasando a la frontera en particular, hay que ser igual de realista claro. y asumir que nuestra frontera es extremadamente extensa, son casi 1000 kilómetros sí. de frontera en la macrozona norte, hay 8 pasos habilitados en las 3 regiones del norte, claro. Solo Antofagasta tiene más de 300 no habilitados, en Tarapacá más de 100 y así vamos sumando, y cada vez van saliendo pasos nuevos. Yo fui a la frontera, estuve ahí el 2016, una frontera muy distinta, y la verdad que para poder hablar de frontera y poder dar una respuesta y una propuesta, es necesario pararse en esa frontera y darse cuenta la inmensidad sí, claro. de territorio. Y ahí es cuando uno tiene que empezar a ser bastante disruptivo en las soluciones y hablar de monitoreo aéreo, monitoreo satelital, monitoreo por tierra, por cámaras, por reja, ocupar todo. ¿Para qué? No es para que no pasen, es para que pasen menos. Claro. Y también es súper importante un trabajo de inteligencia permanente para poder ir primero marcando en el mapa cuáles son los puntos no habilitados por donde más están ingresando y después llegar a entender la evolución de esos puntos. Si podemos generar eso, podemos desarrollar ciertas medidas preventivas acompañadas de todas estas barreras físicas y tecnológicas y de alguna manera vamos a tener un poco más el control de la frontera. ¿Por qué te digo un poco más? Porque si miramos a Estados Unidos, que es otra frontera muy claro. permeable, que México con Estados Unidos, bastante más corta que la nuestra, pero similar, también desértica, sí, sí. Muy porosa, tienen muros, tienen de todo. Bueno, los carteles hicieron túneles. Claro. Entonces, ellos son muy creativos y tienen muchos recursos. Entonces, también hay que ser realista en ese sentido porque no es que vamos a cerrar la frontera porque no la vamos a poder cerrar. Es imposible cerrarla. Pero sí tenemos que controlarla. Y controlarla de manera inteligente con mucha tecnología y acuerdos. Por ejemplo, se pueden generar acuerdos entre países para ser parte de una constelación de satélites, además de los satélites propios, claro. que permita generar imágenes, tener monitoreo a través de la Fuerza Aérea, monitoreo terrestre por las unidades del Ejército, que son unidades de montaña, monitoreo por policías, por PDI, trabajo con Fiscalía y trabajo con aduanas, porque la frontera no es solo terrestre, también es aérea y marítima. Claro. Me imagino que eso debe costar bastante dinero. Muchísimo. Muchísimo. Y primero está la voluntad, para que estén después los recursos. Exactamente. Hemos tenido en esta última semana algunas cosas puntuales en relación al crimen organizado ya metiéndose en la institucionalidad. Algunos carabineros en el norte, un par de fiscales en el sur, por aquí y por allá. ¿Estamos en peligro de que se metan muy fuerte en la institucionalidad del país? Te voy a contestar con una pregunta, que es la que yo siempre me hago y que no puedo responder porque esa información, aunque si uno la pide por transparencia, no la van a entregar. No, claro que no. Es más que si estamos en peligro, quizás yo me preguntaría hasta dónde han penetrado el Estado. Porque si hoy día tenemos las tomas que tenemos estos puntos de los suboficiales que nos enteramos del Ejército, de los carabineros que estaban en el norte cobrando por pasar, hoy día salió el tema de un fiscal, quiere decir que ha penetrado más de lo que uno pensaba. Solamente que de manera muy silenciosa y lo estamos viendo porque están explotando estos casos. ¿Qué es lo positivo? Y ahí yo rescato mucho lo que pasó con el Ejército. Fue el Ejército el que investigó y el que denunció. Y eso es muy positivo porque lo que uno tiene que custodiar es la institución y no las personas. Y para custodiar la institución uno tiene que entender que está formada por personas y los seres humanos somos imperfectos y la tentación de esa cantidad de dinero que ofrecen este tipo de grupos es alta. Sobre todo si es que uno ya sabe que al de al lado le pagaron y no le pasó nada. Entonces ahí es muy importante que esas personas sí sean sancionadas para proteger a la institución. Sancionadas con la pena justa que corresponde, por supuesto, pero lo que tenemos que custodiar es la institución. Porque si empezamos a cuidar a las personas, perdemos el foco. Porque lo que necesitamos es un Estado fuerte. Ahí es importante la denuncia. Es la denuncia oportuna. Pero ¿cómo hacemos denuncia cuando atrasito viene una amenaza? Hoy día tenemos un problema grande con la denuncia, sobre todo después de lo que pasó con el juez de Arica, en el juicio de los gallegos, que pidió a los testigos protegidos, los agentes encubiertos. Después, otro en el marco de ese mismo caso, que autorizaron las reuniones virtuales. Entonces,
eso lo único que hace es minar la confianza de las personas en las instituciones. Porque si es que yo no tengo ninguna amenaza, no hay ni una extorsión, pero voy a denunciar y después viene un juez que me entrega un papel y dice, deme la identidad de esa persona, yo no voy a denunciar porque no confío en que el Estado va a mantener la privacidad de esa denuncia. Y ahí lo más complejo es reconstruir esa confianza. Y falta mucho todavía para reconstruir esa confianza. Pilar, tú vienes por una actividad que se va a realizar este día jueves aquí en Antofagasta, que es de la FBI. Sí, es una actividad que organiza el State Alumni, que somos los exalumnos, porque yo también soy exalumna, de las capacitaciones y los cursos que realiza el Departamento de Estado, en conjunto con la Embajada de Estados Unidos, y también vamos a tener ahí personas del FBI para que nos cuenten su experiencia, tener lecciones aprendidas y poder conversar sobre esto. Bueno, y sacar el mayor provecho de esto. De todas maneras. Queremos agradecerte estos minutos, Pilar, ¿eh? Muchísimas gracias. Hemos conversado de un tema interesantísimo que recién está ahí apareciendo y tenemos que ponerle mucha atención. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Pilar Lizana, consultora de crimen organizado y seguridad pública, nos acompañó en la entrevista. Hacemos pausa, no se separe de la sintonía, ya regresamos.